Yo creo que Techos Desconocidos es uno de mis capítulos favoritos. No sé por qué. Yo creo que una de las referencias más importantes, junto con los teléfonos que nos suenan y todas estas, como mini ideas que da, ¿no? Durante el anime, o ciertos dilemas que da, es como el dilema del erizo, o este, lo de la fijación oral, y todas estas como que teorías que tiene de la soledad. Este, y todas estas ideas que da, ¿no? Y esas mismas ideas quedan confirmadas a la hora de que las destruye en el film del 2.22. Porque pues acuérdense que ese film es como para complacer y destruye por completo todas las escenas trascendentales del anime, con la escena del elevador, los hechos desconocidos, los teléfonos no suenan porque los teléfonos sí suenan, y varias como que temáticas que salen durante el anime, ¿no? Pero algo muy chido de este capítulo, los techos desconocidos, es como habla Shinji de cuando llega a un nuevo lugar, ¿no? Esa sensación de un lugar al que no perteneces, ¿no? Un nuevo lugar. En este caso es la ciudad. Y no sé si se fijan, se concentra mucho en mostrarle la ciudad que Shinji salvó. Y es como esta idea que tiene el mundo de alinearte a lo que es el mundo laboral, ¿no? Tú te alineas al mundo laboral, ¿no? Y tú crees que estás haciendo algo bueno. Shinji se encuentra alineado ahí y se lo dice al final. Eso es lo importante de este capítulo, se lo dice al final esta Misato. La gente va a estar agradecida porque salvaste la ciudad. Entonces, esta forma de agradecimiento es lo que obliga a Shinji a subirse al Eva, a seguir haciendo esto que pues le causa dolor, ¿no? Porque al final de cuentas, es algo aterrador, ¿no? De que un niño de 13 años de la nada te diga, no, y tienes que salvar al mundo y tienes que subirte a este robot gigante, ¿no? Y en cuanto a lo que es el modo bestia, creo que una de las cosas interesantes es el punto de vista cuando lo ves desde el ego, super ego, el ego, el super yo y el yo, ¿no? Hay varias lecturas, ¿no? De que el robot es el yo, el super yo es Shinji y el ego son los Atefils, ¿no? Entonces, la Tefira es con el que te defiendes, que es tu esco, que es tu máscara, pero yo creo que el robot es la misma complementación, porque el robot no puede funcionar sin Shinji, entonces Shinji y el yo y el ego son la misma cosa dentro del robot. Lo que podría hacer es de que la madre que está dentro o el ente biológico que está dentro del robot es el yo y el ego es la armadura, porque es la que produce la tefil, ¿no? Y bueno, las dos producen el ATFIL, ¿no? Porque si no es por todos sus complementos, que es las tres cosas, no puede. Y también lo ves en las referencias del ojo, ¿no? El ojo sale en las tres partes alrededor. A lo mejor es una pura mamada, pero es una referencia que suelen hacer en los filmes cuando se quieren referir a la persona completa y de sus tres matrices, ¿no? Que es el ego, el superior y el yo. Entonces, esta armadura, como ya les había dicho, la armadura es Eva es nuestro ser. O sea, nosotros con eso nos enfrentamos al mundo. Es un ser construido para nosotros, por el mundo tecnológico, bla, 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 bla. Entonces, el, cuando Shinji se sube y es superado porque no sabe ni cómo caminar, o sea, porque lo obligan a subirse al Eva, ¿no? Entonces él no sabe ni cómo manejarlo, se tropieza al principio, o sea, no puede ni manejarlo. Entonces entra en un estado total de salvaje, ¿no? De bestia, ¿no? Y es la bestia interior, o sea, que es el ente biológico que nosotros tenemos adentro, que es controlado por el super yo, que es la armadura, y no, perdón, el ego es la armadura, el super yo pues es Shinji que es controlado por él. Entonces cuando no hay un control del super yo, toma control el total, la bestia que llena adentro, ¿no? No hay nada que controle esa bestia, ¿no? Y en este mundo, quieras o no, no hay, muchas veces la gente suele perder el control cuando no llega pierde totalmente el control y pues tiene que defenderse, ¿no? Y pues llega a la situación de llegar a la utilización de sus sentidos animales, que es lo que pasa muchas veces cuando la gente enloquece, ¿no? O sea, o se vuelve
narcisista completamente, ególatra, ¿no? Y ya no hay un control sobre sus propios deseos, sobre sus propios, no hay un super yo, ¿no? Shinji pierde totalmente control de Eva. Eso es lo que trata de decir con la bestia, ¿no? Que bueno, el capítulo tiene dos temas, ¿no? Que es el de bestia, que es el del principio, y el de los techos desconocidos. Techos desconocidos es el principio y luego sigue la bestia, ¿no? Que es cuando explican cómo nace la bestia. Y pues el ente biológico, ¿no? Pero yo creo que la ciudad, es que no hay una imagen, creo que en el siguiente capítulo es cuando muestran una imagen de lo que significa la ciudad, ¿no? O sea, de cómo sale nada más en las noches y sale a su glorioso en las noches, ¿no? Porque pues, durante el día están trabajando, ¿no? Y en las noches es como que ya, y da esta sensación de la misma ciudad en la que llegas a vivir, ¿no? Porque tú cuando vas a trabajar estás defendiendo esa misma civilización, ¿no? Y también me parece muy interesante la forma en la que funciona todo el mundo alrededor de que Shinji haga hacer las cosas, ¿no? Yo creo que esa es una más que nada, lo que trata de ver aquí es esa sensación que uno tiende a hacer, porque todos lo hacemos, de que el mundo gira a nuestro alrededor, o el mundo no nos envuelve a nosotros alrededor, y así es como vemos, como tenemos una conceptualización del mundo y cómo todo trabaja para nosotros y nosotros tenemos que actuar en ese mundo para poder defenderlo, ¿no? Y esa es parte de la temática que tiene Ano, ¿no? Todo eso. Y también está nuevamente de cómo se relacionan los japoneses entre sí, como cuando Shinji se encuentra con su papá en el elevador. Entonces ese apego como que también de que es el superior, es el que tiene prioridad de usar el elevador. No, y Y el por hecho eso es de que ni si siquiera lo Shinji, felicita, o sea, ni siquiera le dice algo, no ujú, le dice nada, o sea, se nota la distanciación totalmente de que ni siquiera se suben al elevador junto a él, ¿no? O sea, es como, o sea, sí es. pero al final de cuentas ya lo omitió el episodio pasado, que dice que únicamente está ahí porque encontró una función. Ujú, sí. Y prácticamente lo hace y lo lleva a vivir, le dice que va a vivir solo, ¿no? Si no fuera por Misato, él viviría totalmente solo, o sea, ni siquiera con su papá, ¿no? Es que es totalmente como que, totalmente Gente, ya desapegado. me tengo que retirar. ¿No? ¿Eso qué? Que te vaya Esto, bien. nos vemos. Bye. Hasta la otra. Y también, o sea, lo esplendoroso de la ciudad, ¿no? Y todo eso. Pongo el reproductor. Sí, como había dicho la primera vez que analizamos esto, ¿no? Al final de cuentas es los ricos tienen la seguridad, pero los pobres no, porque al final de cuentas estos edificios que salen del suelo son como por el centro y en el centro suelen estar los ricos mientras que a las afueras están los pobres. Ah, bueno, ese es un tema interesante, ¿no? Que habíamos hablado de que pues está la ciudad, ¿no? Y alrededor están como que las demás personas. Pero al final de cuentas, o sea, es la construcción en contra de Los Ángeles. O sea, el mismo mundo lo mismo, Misato lo dice ahí mismo, ¿no? Esta ciudad la construimos para proteger lo que está al fondo, ¿no? ¿Qué es lo que está al fondo? Está Lilith, que, bueno, luego piensan que es Adán y todo esto, pero algo están defendiendo, o sea, crearon toda este mundo alrededor de algo que están guardando en el fondo. Y eso es lo interesante de la ciudad, ¿no? Y es cómo funciona, o sea, el verdadero sistema capitalista, que guarda ciertos privilegios en el fondo, ¿no? Y que en este caso es Lilith, ¿no? Que Lilith es, que ya lo podemos platicar de eso, que como Lilith representa un tipo de feminidad y ciertos privilegios que se guardan en el mismo sistema. Por eso, bueno, ya es algo más que se puede ir platicando con el tiempo. ¿Va? La verdad, este capítulo es muy corto. La verdad, me gusta mucho la forma en la que dice que usan los techos desconocidos y todo.
Sí, de hecho es muy interesante eso de los techos desconocidos, muestran la enajenación que tiene Shinji ante el mundo prácticamente. El hecho de decir que toda su vida ha estado solo y que pues, muy interesante, ¿no? Cómo se va desarrollando eso. El anime como tal no, nunca lo terminé de ver, no recuerdo ni en qué capítulo llegué, pero ya tiene años, así que pues ando aquí viéndolo de nuevo, pero sí, sí es interesante esa enajenación o esa alienación que tiene ante todo, parece indiferente en cierto aspecto y pareciera como que busca algo, pero no lo tiene claro. En el capítulo anterior, por ejemplo, cuando llega y le pregunta a Misato que por qué llegó hasta ahí en primer lugar y realmente quería saberlo, pero no lo sabe. Ujú. No sabe, ¿verdad? Y es porque le dice su papá, oye, tu papá le manda a hablar su papá, ¿no? Y en busca de que, pues, oye, voy a reconectar con mi padre, pero tu papá nada más te busca para que te subas a Leva, es como que... Al final de cuentas, creo que una de las cosas que busca Shinji, pues, es conexión, ¿no? Busca algo, ¿verdad? Pero no le queda claro qué es lo que quiere. Ya luego vamos viendo durante el anime, vamos viendo eso, ¿no? Vamos viendo cómo va evolucionando esa forma o esa necesidad que tiene el mismo Shinji, ¿no? Pero la verdad es que la necesidad que busca, pues es de alguien que lo aprecie, ¿no? Y su papá lo manda a fregar su madre, nada más lo usa como instrumento. Misato, ella misma lo dice, ¿no? Y se oye bien crudo, ¿no? Que le dice, o sea, al final cuando lo acepté en la casa, lo veía como una herramienta, un instrumento que iba a salvar el mundo. O sea, no lo veía como el ser humano que es. Y pues es parte también de la alineación del mundo, ¿no? O sea, hay una parte de que tú te alineas al mundo porque pues no tienes de otra, ¿no? Ahí tienes que pertenecer, tienes que funcionar dentro de él. Cuando dejas de funcionar dentro de él, pues todas las cosas que quieres pues se van a, bueno, ya lo dicen después en el anime, o sea, si no te subes a Leva, todas las personas que quieres se van a morir. Y esta cosa de defender la ciudad y todo esto, o sea, sí está como que muy, medio raro, ¿no? O sea, como que enfermito. Sí, de hecho, eso de defender la ciudad, eso también marca un contraste muy fuerte entre Shinji, que se siente acostumbrado a estar solo y de pronto todos dependan de él. La humanidad prácticamente depende de él. Está bien loco eso. Ujú. O sea, hay gente que depende, o sea, la supervivencia, ¿no? Del mundo, ¿no? Yo creo que es uno de los pesos grandes que suelen tener el varón a la hora de que se ingresa al mundo laboral. Porque si hay alguna forma en la que tú tienes que sentir útil, ¿no? Y la única forma es la de funcionar en ese mismo sistema, ¿no? Y buscar aprecio, pero buscas aprecio en en el mismo funcionamiento de y no se te da, ¿verdad? Porque pues las personas te ven como un instrumento, o sientes que te usan como un instrumento para el mundo, para buscar algo en ti. Es parte de las, como que las cogniciones que haces, ¿no? Bien está la razón por qué Misato se lleva a Shinji a la casa. Que al final de cuentas es otro niño. O sea, Misato en sí mismo es como Shinji, solo que con algo más de madurez, ya que se escapa de la realidad cuando puede. Y pues se lleva a Shinji porque empatiza de que sienta solo. Sí, ella lo acepta porque pues lo ve como, o sea,
Yo creo que se refleja en Shinji, ¿no? Bueno, ahí también ya estamos especulando en cuáles son las razones. Bueno, ella lo deja claro, ¿no? O sea, lo ve como una herramienta, piensa que si vive solo a lo mejor no va a cooperar a subirse a Eva, entonces una vez lo ve como una tarea, pues, que aparte es parte de querer conectar con él, ¿verdad? O sea, lo ves como un niño, te reflejas en él, ves que es un niño y como lo vas a dejar solo, pues no, ¿verdad? Entonces sí, en parte es como que un tipo de reflejo, pero ella misma lo dice, al principio yo lo vi como una herramienta. Y suele ser algo que todos hacemos constantemente, o sea, cuando conocemos a una persona, pues es un objeto, ¿no? Es un instrumento para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros nos reflejamos en los demás. Una forma de entendernos a nosotros mismos es viendo a los demás, ¿verdad? Nada más podemos obtener este conocimiento por medio de la negación. Es parte de la humanidad, o sea, nada más podemos, si, ¿cómo entendemos que algo es blanco si entendiendo que hay algo que es negro? O sea, que hay algo contrario a eso. Entonces, si hay algo contrario a nosotros, si hay otra persona, podemos reflejarnos en esa persona. Entonces entonces las personas no son personas, son espejos. Entonces usamos como instrumentos a los demás. Son instrumentos para nosotros para reflejarnos en sí mismos. Eso es parte de lo que hacemos todo el tiempo. Y no está mal en sí, y ya luego lo dice el mismo anime, no está mal que al principio, porque es parte de ver a las personas como instrumentos. Pero sí tenemos que hacer es una constante batalla de humanizar a los demás. Porque pues la verdad, las demás personas son otras personas, ¿no? O sea, no podemos tratarlas como instrumentos. El mismo hecho que los tratamos como objetos o como instrumentos es la completa deshumanización y no podemos vivir con esa deshumanización. Pues ya quedamos con lo de los Evas, ¿no? De que, bueno, los ángeles son mandados, si ven, forman cruces, ¿no? Cuando atacan los ángeles. Suelen ser todas estas significantes religiosas, ¿no? Que también, bueno, vamos a ver a través del anime que cuando sale Gendo, hay simbolismos religiosos que luego vemos que hay varios escondidos, como una estrella de David. Ah, mira, eso es lo que también les quiero comentar. En esta parte, sale el ojo, ¿no? Que a lo mejor es un sobreanálisis, pero sale el ojo, los tres puntos, y sale en una forma, no es un ojo, pero quieran o no, parece una vagina. Quieran o no, parece una vagina, a lo mejor parece como que un análisis roto, pero es algo que se suele hacer, sobre todo en los simbolismos cinematográficos, es poner a estos entes desconocidos, aquí, ¿qué sería? Eh, Luce, no, no, no. Lacan estaría muy orgulloso de mí. Pero diría que ponen el horror dentro de lo desconocido, dentro de la figura de la vagina, ¿no? Y también representa a la mamá, y que pues bueno, ya luego entendemos que es parte de la mamá, lo que es el meca y todo esto, ¿no? Entonces, a lo mejor es un sobreanálisis visual, pero yo creo que pues queda algo claro, ¿no? Y pues, se suele hacer por mucho en muchos simbolismos, no solo de anime, sino que de cine. Que más que nada, yo creo Sí, que sí. Evangelion es una pieza cinematográfica en lo que son escenas y todo eso. Sí, es justo lo que estaba viendo. Igual si vas a meter a Freud de por medio, tienes que meter referencias sexuales también, ¿no? Y igual eso de las referencias bíblicas, estaba viendo, no sé si lo comentaron ayer, no me conecté, pero igual en el principio del primer capítulo, cuando el ángel, bueno, aparece la ciudad inundada, el agua, te mueve el ángel ahí en el agua. Y es pues el inicio del Génesis, ¿no? Que en el principio el Espíritu de Dios solo se movía sobre la faz de las aguas o algo así. Entonces, empezándolo, pues ya se me hace con una carga simbólica ya muy fuerte. Sí, no, de hecho todos los nombres, Adán, Eva, el mismo Ner que viene con una hoja, lo que yo les platicaba. O sea, constantemente en este anime vas a encontrar referencias religiosas, pero de todo tipo, ¿no? Puedes ver al Kabbalah, puedes ver incluso referencias musulmanas, puedes ver referencias
judías, puedes ver judeocristianas, puedes ver muchas referencias. La mayoría es referente al judeocristianismo y al cabalismo también. O sea, hay muchas referencias de eso. Puede haber una conexión entre los ángeles y el Kabbalah y todas las Sefirot. No lo he hecho, pero sí hay un tipo de conexión y sí he visto varios. Pero la verdad, más que nada pienso que los ángeles son sacados nada más. Pues como monstruos, ¿no? Algo como el monstruo de la semana. Sí puede haber un análisis de cada uno, pero sí es como que ya estaremos viéndonos mucho al Sefirot. Que sí hay una referencia de los Sefirot y del Kabbalah. Si gustan, luego les puedo. Bueno, mi hermana lee mucho Kabbalah, entonces como que estoy empapado de ese tipo de cómo funciona. Pero al final de cuentas, bueno, el Kabbalah y las religiones, todas las religiones, son una forma de encontrar sentido a la vida. Al final de cuentas es lo que trata de dar Evangelion y con todas estas referencias de ángeles, de conviértete en un mito, eh, es- despliega tus alas como un ángel y todo esto, ¿no? Entonces, todas estas referencias religiosas tienen que ver con el hecho de que la religión eso es lo que hace, ¿no? Buscas un propósito en ti mismo, ¿no? Al final de cuentas es el buscar un propósito dentro de la religión. Y es a lo que va, ¿no? El Neogénesis Evangelion, lo que trata de hacer Evangelion es hacer una transformación teológica de la forma en la que piensan los jóvenes, ¿no? Y de ver de una forma diferente, ¿no? Y el mismo opening, si lo si se lo ponen a leer, ¿verdad? Entonces ahí prácticamente describe lo que trata el mensaje, ¿no? Supera tu ansiedad, estás en una edad muy difícil, con esos ojos inconscientes, no sabes lo que te depara el camino, hay muchos patos para ti, o sea, puedes seguir muchos pasos por medio del Sefirot, porque eso es el Kabbalah, ¿no? Tú empiezas de un punto y vas por diferentes puntos del Sefirot y así tú puedes encontrar la iluminación en ti, ¿no? Ese es el patos que tú tienes que seguir. Y habla de la doctrina del ángel sin misericordia, que son los ángeles que vienen por ti, que son enviados de Dios, son enviados del mundo allá afuera que quiere destruir al mundo para que ahí puedas entender, ¿no? O trata de destruir ese mundo que tú tienes constantemente, ¿no? Y pues la civilización trata de defender todo eso porque está buscando algo que está en el fondo, ¿no? O sea, es como que es un vente a la realidad, ¿no? Y al final eso es lo que significa la destrucción del mundo en Evangelion, ¿no? Es la destrucción de tu realidad. Y cómo ves a lo que están afuera. Si los ángeles son eso, son la otra realidad. Pero bueno, los ángeles son los que traen las buenas nuevas, ¿no? Y bueno, el anime se llama Neon Genesis Evangelion, que son las buenas nuevas, un nuevo comienzo, ¿no? Es el nuevo comienzo de las buenas nuevas, o sea, es empezar, o sea, cambiar completamente el principio de la vida, ¿no? No el principio de la vida, el principio de tu realidad. Porque el principio de tu realidad viene a la alineación que vienes en el mundo. Y habla de toda este principio de la realidad de Marcuse y todo esto. Devil May Cry, ¿en qué ámbito? Se destruye el mundo y eso. Ah, sí. Sí, sí. Sí, se destruye el mundo, o sea, pero es la destrucción de tu mundo. O sea, no significa que sea el mundo completamente, porque imagínate, hablando del capitalismo, si se destruye el capitalismo, se destruye nuestro mundo. O sea, ¿cómo se destruye nuestro mundo? ¿Cómo vamos a vivir afuera del capitalismo? O sea, y eso es un ejercicio muy importante. O sea, imagínate, y que mucha gente no hace, o sea, que no se ven afuera de cómo funcionaría el mundo fuera del capitalismo. O esta realidad como hace poquito me decían, no, es que el consumismo no podemos vivir, pero al final de cuentas es una ideología, o sea, no sabes cómo va a funcionar el mundo, o la destrucción del mundo dentro de esa misma ideología del consumo, no sabes cómo va a actuar, a lo mejor es diferente, a lo mejor trae mejores cosas, trae mejores buenas nuevas al mundo, el que no haya consumismo. El problema es de que tú estás alineado a una realidad ideológica. Tú ya agarraste, como dirías, del basurero de la ideología, agarraste una ideología y ya te la pegaste.
y con eso ya ya tienes un principio de tu realidad. Y con eso defiendes tu realidad. Con esa misma ideología que tú ya tienes, defiendes tu principio de la realidad. Y entonces hay diferentes principios de la realidad. El principio de la realidad por medio del trabajo, que es lo que creía Marx. El principio de la realidad por medio del consumo, porque tú te encuentras un principio a ti mismo por medio del consumo, el principio por medio de lo intelectual. Hay diferentes principios de realidades, ¿no? Que bueno, ahí ya estoy simplificando muchas cosas y a lo mejor no tiene nada que ver con los conceptos de Marcuse, porque los conceptos de Marcuse son más complicados. Y a lo mejor no tiene nada tanto que ver en lo que está basado Evangelion, pero sí es algo importante porque Marcuse es un analista marxista de Freud. Es de la escuela de Frankfurt, si lo quieren leer, Marcuse es muy bueno, sobre todo Eros y Civilización. Y yo creo que Eros y Civilización tiene mucho que ver con Evangelion, porque habla de el ser humano, el cómo se enfrenta nuestros sentimientos, ese héroe, el amor, en la civilización moderna. Cómo transforma nuestro principio de la realidad. Es algo muy importante. Si gustan, les doy una lectura de Marcuse o les hago una forma de tratar de alinear a Marcuse con la idea de Evangelion. Ahí luego les puedo hacer una presentación. Un fin de semana que tengamos tiempo. Porque sí es algo muy importante, sobre todo lo del principio de la realidad, que a lo mejor ahorita se lo estoy explicando por fuerita y no tiene mucho nada que ver. Pero, pues sí, o sea, es cómo te desarrollas tú como ser humano en la civilización moderna, donde tu principio de la realidad está en el consumo, en el dinero, que tú lo ves constantemente, ¿no? La gente presumiendo de dinero, que es parte de cómo construye su ego, la forma de defender sus principios de la realidad, este... todo eso. Pero sí, y también, o sea, también hay que ver a Nerv, ¿no? Está Seal y Nerv. Nerv es la institución que defiende al mundo, que es científica. Eso hay que entenderlo. Nerv es científico. Y Seal es una organización secreta formada por las mismas gentes que patrocinan a Nerv. Pero esa Seal es como que es un grupo de gente que tiene dinero. Entonces, este es lo interesante y es por lo digo que toca mucho Ano la situación de la forma capitalista, ¿no? Y es como construye la realidad de los jóvenes en estos momentos. Y es que el mismo capital es el que funda la ciencia, pero la ciencia y el capital están peleados. Por eso Nerv y Seal tienen diferentes finalidades de lo que buscan para la finalidad de Shinji, que es la mentalidad de los niños modernos y en el cómo se desarrolla la civilización. Y estos lo únicos que buscan es pues buscan una meta para poder preservar sus ciertas eh, percepciones de la vida o situaciones de cómo debe de acabar la realidad. El mundo como percepción, el mundo es percepción. ¿En qué sentido? A ver, lo voy a poner así. Ya yo he platicado de esto. Desde un punto de si lo vamos transformando violentamente y desesperadamente la mentalidad de Lacan, el mundo el universo es un abismo, no podemos comprenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primeramente nosotros comprendemos el mundo a través de nuestros sentidos y nuestros sentidos pasan por sesgo, que el mismo sesgo es nuestro mismo sistema nervioso. Entonces nosotros tenemos una percepción del mundo. O sea, imaginamos al mundo con las herramientas que nosotros tenemos como sentidos. Eso es como interpretamos al mundo. No tenemos otra forma de hacerlo. Y el mundo es un abismo desconocido completamente. Es como cuando tú ves al abismo y el abismo mira en ti. Eso es lo real. Eso es lo real que está allá afuera y que nunca vamos a poder entender. Entonces nosotros creamos de lo real, nosotros imaginamos cosas. Obtenemos cosas de ahí, ¿no? Y con eso formamos el imaginario que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Con medio de nuestro imaginario nosotros creamos símbolos. Estos símbolos son las cosas que vemos en el mundo real y que transformamos en lo simbólico, que son cosas de símbolo, letras, rituales que ponemos que ponemos y transformamos en el mundo real. Y con eso, con lo imaginario y lo simbólico, es como nosotros construimos nuestra realidad. Entonces es diferente la realidad a lo real. Porque lo real no es realidad. Y la realidad no es lo real, sino que nada más es un tratar de entender o de reflejar lo que es lo real.
Entonces son estas situaciones subjetivas que puede traer esa percepción. Por eso hay principios de nuestra realidad. O sea, tenemos un cierto principio donde nosotros comenzamos y de ahí basamos nuestra estructura de cómo entendemos el mundo. Eso es algo que les había dicho. Que es algo que, bueno, es un concepto que yo tengo y que por lo que he leído he construido. A lo mejor ese es mi principio de la realidad. A lo mejor ustedes tienen otro principio de la realidad. Pero a mí me parece correcto. Pero al final de cuentas, como les digo, esto es subjetivo completamente. Tú puedes entender diferentes cosas. Tú entiendes el mundo de diferentes formas. Solo que esta es una facilidad de entender el mundo dentro de una... es una manera de tratar de entender al mundo que se vuelve un poquito como que tiene sentido, ¿no? Hay un tipo de sentido o de lógica en ese tipo de concepción. Esa es la teoría lacaniana. Pero bueno, es más complicado. Pero en una forma bastardizada de Lacan. Entonces, bueno, esas percepciones y cómo las cambias del mundo y de cómo se desarrolla el sujeto freudiano en la civilización, cómo actúa nuestro Eros o nuestras intenciones de tener conexión en el mundo, que es Shinji, ¿no? Que es un niño que trata de tener conexión con su papá, pero su papá lo manda a la verga, y todas estas cosas, ¿no? Voy a hablar. Hay un capítulo muy bueno que creo que es el siguiente, no, hace como el cuarto o el quinto. ¿Dónde quién habló? Mm, y sí. Y eso es parte de las realidades. El mundo como percepción es la realidad, ¿no? Podemos dejarlo así. Muy interesante, ¿no? No sé, ¿qué opinas de mi teoría? Pero también es manipulación, ¿no? Por parte de mis antes de como, ¿para qué la llevas a ver la ciudad, ¿no? Y lo hermosa de la ciudad y luego le dices, no, que esto es lo que vas a proteger, ¿no? Es como que a la madre, o sea, te ponen como que más responsabilidad en todo, ¿no? Tienes que salvar la ciudad. Oye, Mode, no sé si ya hablaron de esto, pero por qué es que decidieron, como digamos, sexualizar al principio a Misato? Del principio de los primeros capítulos y después como que Ah, sí. ya no. Sí, no, lo O que... por ejemplo, Sí, dime, dime. o por ejemplo, también las relaciones entre los personajes, o sea, aunque sí tengan simbolismo y todo eso, justo dan como para un pseudo triángulo romántico y así, y también para dinámicas que ya hemos visto en otros animes, ¿no? O, por ejemplo, eso de que, pues, la señora así no sé cuánto tenga Misato, creo que como 28 o algo así, queriendo ligar con el chico de 14 o que el Shinji que hasta cierto punto tiene como cierto pegue, entre comillas, porque pues, este se da más o menos, entre comillas, lo del triángulo, aunque eso también igual podría estar en mi cabeza. No, 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 es correcto. O sea, todo eso está adrede. ¿Por qué? ¿Por qué lo ponen al principio? Es como que ponen a Ritsuko saliendo acá bien sexy, ¿no? En el traje de buzo. Sí. Y ponen a la otra inclinándose y le ponen las nalgas en la escena. O sea, es muy obvio. O sea, es obvio que hay una sexualización. Pero es que ahorita ya no lo ponen tanto, pero lo pusieron antes porque era el capítulo piloto, ¿no? Entonces necesitas atraer a la gente. Entonces, no tiene nada que ver o sea, lo podemos hacer un sobreanálisis sobre la sobresexualización y todo lo que tú quieras, pero la verdad, o sea, lo voy a decir, o sea, no tiene nada que ver, o sea, es para atraer o sea, muchas de las construcciones de personajes, todavía les he dicho,
Ano no es muy bueno para hacer personajes, pero el vato que ahorita siempre se me olvida el nombre, que es el que hace personajes, es muy bueno y ha hecho personajes de anime durante muchos años. Y los personajes son muy inteligentes porque combinan la forma de ponerle significado a cada personaje, como trata de hacerlo Ano, que luego más adelante vemos a Misato, qué es lo que representa, ¿no? Representa todos los personajes de Evangelio representan un tipo de soledad, o un tipo de soledad que nosotros sentimos en el mundo. Misato trata de hacerlo, de soltar esa soledad por medio del hedonismo, el tomar, el soltarse al alcohol, el soltarse a la sexualidad completamente. Entonces, eso es una forma de escapar de la realidad. Entonces, todo, al final de cuentas, todos los personajes están tratando de escapar a la realidad de una forma diferente. Y eso es lo que provoca este tipo de reflejo que nosotros tenemos en cada uno, porque hay gente diferente, como en este caso, bueno, no está Rosten, pero voy a hablar mal de él, pero él se identificaba mucho por Misato y su situación de soledad tenía mucho que ver con lo que hace Misato. Entonces, él se identificaba con la forma de soledad que Misato tenía. Entonces, muchos de aquí a lo mejor se identifican con Shinji porque es un tipo de soledad que tú tienes, ¿no? Que no tienes conexión en tu vida, por situaciones tus papás se divorciaron, bla, bla, bla. Entonces, es una forma de reflejar. Y no tiene que ver con que todos los que se identifican con Shinji es porque se divorciaron. No hay una situación en tu vida que te hace identificarte a esa persona. Igual con Asuka, igual con Rey y todos los personajes. Y eso es lo interesante de los personajes, que tienen la esencia de Ano, pero también mantienen esa esencia de lo que maneja el fanservice, ¿no? Sí, ¿tú dices que el vato los diseña visualmente o también como que el arco y todo? Es una combinación de los dos. Porque al final de cuentas, Ano tiene que estar fideando una forma de lo que quiere dar. Y el otro vato tiene que hacer a los personajes conforme una temática que tenga que ver con anime, ¿no? Entonces, como lo que decía Ano, de que le preguntaron qué onda, por qué Rey y Asuka son así. Y les decía, no, pues nomás lo hicimos para que fueran más apetecibles para la gente. Entonces, porque es pelirroja y extranjera Asuka. Es por eso mismo. Pero al final de cuentas, el arco histórico o la forma del trauma de la soledad de Asuka, es lo importante aquí, ¿no? A veces también tenemos que filtrar varias cositas que son como que para apetecer a que sea chido, ¿no? Que es para que más allá del fanservice. Sí. ¿Y tú crees que tenga algo que ver como, bueno, tiene algo que ver con la psicología de Misato? O sea, más allá del fanservice que digamos, o sea, luego tenga como, ¿cómo se dice? Como undertone, de que como que quiere con Shinji, ¿no? Como en un capítulo creo que le agarra la mano o así, y creo que eso es como muy bañado para los japoneses. Sí, sí, pero es apelar a ese sentimiento. Al final, bueno, yo eso sí lo veo como un poquito. Sí tiene que ver con el mensaje y todo. No, ma, voy a cenar. ¿No? Este, y. Estaba... Pero. ¿Cómo lo explico? O sea, sí tiene que ver con el mensaje y todo, pero. Sí hay algo de fanservice, al final de cuentas. Pero sí es como que, bueno, cuando lo veamos, yo creo que voy a acordar del tema completo que hay que hablar de eso. Y es esta forma de conexión, ¿no? De que va a parecer algo como comentario incel, ¿no? Pero es como que esa situación que tiene Misato con la sexualidad y cómo quiere resolver todo por medio de la sexualidad, o cuando alguien se siente solo, quiere hacer que se sienta que lo resuelva con ese mismo, unas citas con esa misma forma en la que ella resuelve esa soledad y todo eso. O sea, sí tiene que ver Oye, con Mode, el personaje. ujú. Oye, Mode, ¿y tú estudiaste cine? No, no estudié cine, pero Ah, me ¿qué gusta estudiaste? mucho. He visto varios ensayos de cine, pero no soy experto en cine. Por eso yo les digo, un estudiante que haya estudiado cine queda muy impresionado de las formas en las que se usan las cámaras, los cambios, los simbolismos que hay en el mismo. Entonces sí es algo muy cinematográfico. Un video muy bueno, bueno, hay un ensayo muy bueno de un vato que la analiza cinematográficamente, ¿no? Analizas todos estos tiempos, todas estas formas y sí, sí tiene un sentido como que interesante. Hola. Hola.
Sí, sí, sí te escucho, Mamoru. Bueno, ya no te escucho. El Etty Field. Todos producimos Etty Fields, ¿no? Como que para defendernos del mundo, ¿no? Y eso es lo que te digo, o sea, cuando tú te alineas a una ideología, este, tú tienes que defender eso, ¿no? Tienes que defender tu principio de la realidad, porque esa es tu realidad. Entonces la defiendes, pero es cuando tú te casas con una ideología. O sea, hace poquito estaba hablando con alguien de por qué la gente inteligente es tan tonta. Porque al final de cuentas, tú ves a gente que es muy inteligente, porque al final termina siendo tonterías, ¿no? O a lo mejor tiene ideas muy, muy absurdas, ¿no? Muy antiguas, muy atrasadas. Pero al final de cuentas es porque no importa lo inteligente que seas, tú te vas a casar te puedes casar con una ideología. Y cuando te casas tú con una ideología, la vas a defender ante todo. Como lo que les decía de Cise, ¿no? Comes del basurero de la ideología, te causa placer porque estás defendiendo tu principio, tu realidad que tienes tú, defiendes al cómo tú vives bien, cómo vives este estado de bienestar en el que te encuentras dentro del mismo capitalismo, lo defiendes agarrando todo este mercado de ideas, agarras una ideología y con esa te casas y con esa defiendes tu realidad y te sientes con madre porque estás defendiendo tu principio de todo, ¿verdad? De todo lo que construiste y estás defendiendo, al final de cuentas, te estás defendiendo lo que tú crees, ¿no? Y eso es lo que pasa ahorita, o sea, antes defendías la religión, ¿no? Veías las cruzadas y todo eso que eran sus principios de realidad por medio de la religión y sus patos para ser felices. Pero ahora ya no hay eso. Ya creamos nuestros propios principios de la realidad desde otros tipos de ámbitos, ¿no? Ya por medio del trabajo, el consumo, bla, 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 bla. Pero, o sea, también no podemos decir que Marx estaba bien con el principio por medio del trabajo, de que tú vas a encontrar por medio del trabajo vas a moldearte a ti mismo, porque con el mismo trabajo es con el que creamos el material de la historia y todo eso. O sea, también hay fallas en esa lógica, ¿no? Y hay fallas en la lógica del capitalismo por lógica, ¿no? Entonces, por la destrucción del mismo espíritu humano. Oye, Mode, ¿y tú crees que es sostenible la tesis de que el ser humano es un ser ideológico? ¿Es un animal ideológico? Sí, somos animales políticos, somos animales ideológicos, yo creo que sí. La verdad, yo creo que sí. O sea, es la bestia, ¿no? Somos unas bestias por dentro. El problema es de que cómo controlamos esas bestias. Cómo lidiamos con el mundo con esas bestias. Es la idea de Freud, la idea del psicoanálisis, ¿no? De que todos tenemos una bestia, que es el yo controlado donde controlas todas esas instintos naturales por medio del super yo, ¿no? Y te controlas a ti mismo. Este, pero sí, todos somos bestias, al final de cuentas, y cuando tratas de defender ciertas ideas o ciertos principios de realidad que tú tienes, ¿no? Vas a hacer dos cosas desagradables. O como Shinji, ¿verdad? Que no sabía cómo usar el EVA, no sabía cómo actuar en el mundo. Entonces entras en un estado completamente bestial donde pues vas a hacer lo que puedas para sobrevivir. Ya es un estado totalmente natural, porque pues al final de cuentas lo principal que nosotros venimos aquí al mundo pues es a sobrevivir. Entonces, la gente cuando se le obliga a ciertas cosas, y es una de las críticas más grandes al capitalismo, no sé, no sepan, de que la crítica más grande es de que te alinea al mismo sistema, si no, no puedes sobrevivir. Entonces, no pues como que te dicen, tú no puedes, o sea, como dicen, ¿cómo puedes vivir del capitalismo? ¿Cómo puedes criticar al capitalismo si vives de él? Pues es que no es que yo quiera vivir de él, es que me obliga a vivir en él. O sea, es como que, ¿what? Sí, hace poco decía yo de que, pues mira, primero la tesis de que un socialista con iPhone no es socialista es falsa, pero prefiero mil veces ser un socialista con iPhone que ser un capitalista sin capital. Pues sí, sí, eso es cierto. Sí, bueno, al final de cuentas estás defendiendo la acumulación, o sea, es defender la acumulación del capital en otra persona. O sea, no estoy diciendo, o sea, incluso hay que entender, ¿no? Incluso Marx creía en el capitalismo, de hecho era un cerdo capitalista Marx.
El mismo crítico del mismo capitalismo era un cerdo capitalista. Hubo críticas a México que eran muy flojos, ¿no? Y que Estados Unidos era uno de los principales para poder llegar al comunismo, y que no sé qué, porque ya estaba muy industrializado. Ah, twisted shit. Entonces, la verdad, o sea, que ver a un capitalista quejándose del marxismo es cringe. Uh, Porque ni siquiera es un capitalista, ¿no? Es que ya está, también, o sea, por eso no me gusta mucho repetir la palabra capitalismo. Porque la misma palabra capitalismo ya está muy choteada. O sea, ya cuando hablas, dices la palabra capitalismo, no saben ni las personas, dentro de su entendimiento, ellos suelen tener un significado diferente al que tú tienes. Entonces, ya la misma palabra causa ruido cuando la dices. Por eso no me gusta decirla a veces, muchas veces. Porque siento que causa ruido o va a causar ruido en muchas personas porque muchas personas ni siquiera saben qué es, y, o sea, de tanto que se habla de él, ya no se sabe ni qué significa. Es lo mismo con el socialismo y con el comunismo. Ya no se saben ni siquiera los principios que hay dentro de esas mismas teorías. Entonces, el simple hecho de mencionarlas ya causa ruido porque ya no hay una información consensual de todos, ¿no? De eso. Sí, sí, cuando te pones a leer del capitalismo, o sea, hay un chorro de libros y de derecha, de izquierda, de arriba abajo, pero casi que le llaman al capitalismo, al sistema actual en cualquier sentido, ¿no? O sea, no solo en lo económico como empezó, sino ya de todo, lo ideológico, lo social, incluso lo político. Entonces, ya dicen de que, bueno, incluso como empezó el capitalismo, que es lo que técnicamente debería ser, que es un sistema económico, pues ya probablemente no vimos tan así en eso, porque aunque sí prevalece mucho la lógica capitalista de decir de, bueno, vamos a acumular recursos, el Estado interviene. Entonces, si el Estado interviene, no puede ser del todo el capitalismo, porque eso sería a través del libre mercado, pero si el Estado se mete, pues ya es como un tipo de feudalismo extraño, ¿no? Y, y es curioso porque apenas yo creo, no sé si será porque apenas en el siglo XX tenemos más conocimientos de psicología, pero el capitalismo ha sido muy interesante en cómo hemos podido describir tantos fenómenos que causa el propio capitalismo a la mente, a lo social, a lo político, mucho más a lo que en el socialismo o que en el feudalismo, lo que sea, ¿no? También porque tenemos más conocimiento de psicología, pero parece ser como que el capitalismo tiene algo especial, como que estaba leyendo el otro día que parecía como a lo que le temían los feudalistas, porque era como que una eminencia a lo largo de la historia y cuando finalmente llega, pues ya prevalece en todo, ¿no? Pero ahí está el hecho de que pues el capitalismo será algo únicamente económico, algo social, pues la mayoría le llama capitalismo al sistema, ¿no? En general. Sí, no, el mismo sistema de las propiedades privadas, ¿no? Que es el capitalismo, que cada quien puede tener propiedad privada. El problema con esa teoría es de que si no hay una intervención, como tú decías, si no hay una intervención del Estado, el mismo sistema capitalismo se lleva a un sistema feudalista, donde hay una serie de grupos o de monopolios donde se agrupan de un cierto lugar y son los que le rentan las tierras privadas, porque hay una acumulación de ese mismo capital, lo cual lleva a que se cree otro, como le llamarían imperialista, puede ser un imperialismo, feudalismo. Entonces, el sistema capitalista no puede no estar regulado. Y ese es uno de los ruidos que causa mucho, ¿no? De que Smith decía, ¿no? Que la mano invisible del mercado, ¿no? Que el mercado se regula solo. Pero pues ahorita ya sabemos que no es cierto. Ya hay mucha, hay mucha evidencia, hay muchas teorías que ya sabemos que no es cierto. Incluso en el libro, pues Smith, la mano invisible, pues era, nada más se menciona 3 veces y era Dios. O sea, no fue algo que sacaron de la manga que no tiene nada que ver. Sí, ¿tú crees que hay tantos libros sobre el capitalismo y lo que el capitalismo le hace a la mente, a lo social, a lo político? Porque apenas en el siglo XX es cuando tenemos más acceso a estos conocimientos de psicología, porque antes de eso pues no estaba Lacan, no estaba Freud, no teníamos tanto conocimiento como para saber cómo nuestra forma de vida nos afectaba y todos los fenómenos que ocurrían. ¿O tú crees que realmente el capitalismo sí tiene algo especial, algo pues que le hace que dé a tantos fenómenos?
Es que hay que entender de que el... no sé cómo decirlo sin equivocarme, pero ya hay más entendimiento, ya entendemos la psicología, ya tenemos a Lacan, y todo esto, ¿no? Entonces, em, perdón, déjame nomás le contesto a Carsten. Pensé que iban a subir los videos al canal de los bonobos como los de Rostem. Es nomás ahora. No, sí los estoy subiendo. Lo que pasa es de que el día de ayer no tuve la oportunidad de poderlo subir porque no tenía la cuenta de YouTube. Ahorita ya estoy subiendo el video del primer capítulo a YouTube. Y ahorita que terminemos aquí, se sube este video a YouTube. Digan hola, Pipo Hey. Es, Dale saludos a la raza de YouTube que está escuchando. Que bueno, lo hacemos como método de referencia. Los que vean en los episodios en YouTube, si quieren sacar un tema aquí que nosotros podamos discutir para enriquecer la plática, pues chido, ¿no? Porque es por lo que se hacen estos ejercicios, es para tener un entendimiento más rico. Pues si no nos negamos, si no me niegan a mí, si no los niego a ustedes, no podemos generar nuevo conocimiento. Bueno, me desvié del tema, ¿no? El capitalismo. Pues es que no es natural, pero es algo que ocurre, ¿no? Con las interacciones, se puede decir que ocurre una interacción comercial, mercantil, o sea, hay un tipo de mercancía, de comercio, no es tanto el capital, sino que es el valor intrínseco que se le da a las cosas y todo esto. O sea, es lo que yo podría decir es de que, como diría de Marx, ¿no? O sea, Marx tenía un punto. Marx tenía el punto de que y ahorita lo podemos saber. O sea, el capitalismo va a destruir el espíritu humano y es insostenible. Y ahorita lo estamos viviendo. Y ya hay muchos libros muy interesantes sobre los límites del crecimiento, este, y cómo el sistema capitalista y el crecimiento exponencial de los mercados es insostenible para el mismo mundo y todo esto. Entonces, podemos entender o sea, que cada teoría tiene un punto, pero no podemos casarlo con esa teoría por completo, porque a lo mejor si la gente no se hubiera casado con las teorías de Smith desde el momento hubiera dicho, es que el mercado se regula solo, entonces vamos a hacer el mercado incontrolable, vamos a hacer un chingo de gurús y vamos a decir que el mercado se regula solo y no hubieran nacido a lo mejor los neoliberales, ¿no? Entonces, sí hay que entender que todas las teorías, pero sí algo que tenemos que entender es que tenemos que construir una nueva idea del mundo. Tenemos que construir ideologías constantemente, no podemos quedarnos casados con una ideología, porque como las ideologías cambian, el mundo cambia. Entonces tenemos que estar cambiando nuestras percepciones del mundo. Y es como lo que yo digo, o sea, ahorita ya podemos saber por medio de la ciencia, si sacamos la teoría queer, ya sabemos que el sexo es más complicado que el simple hecho de decir hombre y mujer, o de que eres mujer porque tienes vagina y eres hombre porque tienes pito. Entonces, no, o sea, no es tan simple la biología del sexo, ¿no? Entonces ya sabemos por medio de la ciencia. Hay pruebas ahí que ya sabemos que no podemos, que hay algo diferente a la forma en la que actuamos en la sociedad y lo que es el sexo. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que estar cambiando nuestras ideologías. Pero eso es lo que pasa con muchas personas ahorita, de que dicen, no, 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 es que en las escuelas no deben enseñar esas cosas. Pero, o sea, son cosas que son avances en la biología misma, ¿no? O sea, ¿por qué no los tenemos que enseñar? ¿Por qué no estás reculiante? ¿O cómo se dice? O sea, ¿por qué evitas tanto, ¿no? Estos puntos. ¿Por qué? Porque destruye completamente su percepción de la realidad. Y es eso mismo, ¿no? De que cómo va a ser que algo que no tenga. Eso es muy complicado para mí, que algo que no tenga pito. O cuando ponen los títulos complicados de que la gente se dice, ay no, de que una mujer que está casada con un hombre tiene un hijo, ¿no? O sea, como un transexual, que no sé qué. Pero pues es que no ven desde las nuevas teorías o las nuevas perspectivas el mundo y entonces no lo pueden entender. Entonces les hace algo extraño y se defienden de ello, que podría ser como el Evangelio, los ángeles, ¿no? Son diferentes cosas que vienen a destruir tu mundo, que tú tienes ahorita. Entonces es esa destrucción del mundo para poder destruir tu realidad y construir de ahí otro.
que es sobre eso. Eso también hablábamos en la vez anterior que vimos Evangelion, es destruir por completo y o de los cimientos de las construcciones que tenemos, construir nuevas cosas, ¿no? No siempre la destrucción de nuestras realidades o de nuestros mundos significa que no vaya a construir nada. Oye, Mode, pero ¿tú crees que sea posible tener otro sistema económico distinto a lo que ya existe? Porque la única como alternativa que he escuchado serían los anarquismos sindicalistas, los tecnoanarcosindicalistas comunistas, y así, y todo eso pues hasta cierto punto ya existía, o es como algo muy lógico, pero como que hasta cierto punto no estamos inventando nada nuevo. Entonces, y obviamente yo entiendo que obviamente sí debe haber un límite de cuántos sistemas económicos puede haber, porque existen unas variables limitadas y unos ejes limitados, pero, pero yo no veo nada nuevo bajo el sol, Mode. Es que exactamente es eso, güey, lo que te estoy diciendo. O sea, te alineas tú con unas ideas, ¿no? Te estás alineado con una ideología y piensas de que el mundo no puede haber algo diferente a lo que hay ahorita. El problema es de que nosotros estamos construyendo ese mundo constantemente. Que es lo por qué medio vamos construyendo los sistemas económicos, un nuevo sistema económico y todo. Es por medio de hacer leyes. Vamos descubriendo descubrimos el feminismo, ¿no? Descubrimos que la mujer está oprimida por el aborto es un método de opresión sobre lo natural. Entonces tenemos que hacer una reforma de eso. Entonces de ahí estamos construyendo nuevas ideologías. No significa que de un día para otro nos vamos a hacer anarcocapitalistas. Porque eso no va a pasar, o sea, tiene que haber un chingo de reformas para que eso suceda. Sino que debemos de cambiar nuestras percepciones conforme vamos avanzando. Si leemos un nuevo libro que trae nuevas ideas, podemos analizarlo y podemos decir, a la madre, esto son nuevas ideas del mundo y es una buena interpretación. Entonces vamos a ver cómo podemos trabajar con lo material del mundo para cambiarlo, ¿no? Entonces cómo podemos hacerlo por medio de hacer política, por medio de hacer reformas, por medio de hacer divulgación, dar nuestra opinión, platicar con las personas que tenemos a nuestro alrededor, para dar todas estas tipo de nuevas ideas que están allá afuera y decirle las buenas nuevas a los demás. Al final de cuentas, nosotros nos tenemos que convertir en ángeles, tenemos que evangelizar a los demás, tenemos que decirles cuáles son estas nuevas percepciones de la realidad. Oh my God, final perfecto, yo creo que ahí cortamos.